Hoy nos encontramos con Harold Rivera de Q Capital, una empresa que su principal motivo y motor es apoyar a todas aquellas personas extranjeras a obtener un financiamiento aquí en los Estados Unidos. Y el punto principal que hoy estamos trayendo sobre la mesa es si una persona no ciudadana o un extranjero puede obtener o puede adquirir una propiedad aquí en los Estados Unidos. Y la respuesta es sí, ya que no existe ninguna ley que prohíba que una persona extranjera pueda adquirir o ser dueño de una propiedad aquí en los Estados Unidos. Y además de eso, aunado a eso, pudiera ser que existiera la posibilidad de que obtengan un financiamiento de un banco para que puedan apalancarse y poder hacer su inversión de una manera mucho más sólida, más flexible, o poder adquirir alguna propiedad que a lo mejor sea un monto mayor de lo que tenían en mente. Pero esa respuesta nos lo va a dejar aquí Harold, que primero pues dejo que se presente y que nos dé esa respuesta. Adelante, Harold, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias, Freddy, por invitarme a tu espacio. Bueno, yo estoy como consultor financiero en la compañía Q Capital, que es un banco hipotecario, es un banco que lleva 20 años ya prestando dinero para las inversiones inmobiliarias. Nosotros tenemos oficina en 5 países en Latinoamérica y también estamos aquí en Estados Unidos en varios estados. Te quiero decir que nuestra experticia en este momento y donde somos más fuertes somos con los préstamos extranjeros, aunque también manejamos locales. Tenemos unos convenios casi con 54 bancos, de los cuales cualquier condición que el cliente esté prestando, documentos que el cliente presente, tenemos la solución para ese préstamo. Y bueno, ¿y ustedes trabajan solamente con Florida o con qué otros estados también tienen ustedes licencia para poder generar esos préstamos? Bueno, nosotros tenemos licencia para prestar en el estado de la Florida, tenemos Nueva York, tenemos Colorado, tenemos California, tenemos Texas, tenemos Carolina del Norte. Y estamos abriendo 2 estados más en este momento y creemos que al final del año ya los tenemos también. Y bueno, entonces bueno, volvemos con la primera pregunta. ¿Los extranjeros pueden obtener un financiamiento aquí en los Estados Unidos? Sí, y te cuento, Freddy, que te tengo una excelente noticia. Prestar para un extranjero, el extranjero le es más fácil adquirir un préstamo que para un local. Es así de sencillo, aunque duela, pero esa es la verdad. Y si le gusta a los bancos, entonces darle un préstamo, facilitarle un préstamo para un inversionista extranjero. A los bancos les gusta prestar a los extranjeros y te voy a explicar por qué. Los extranjeros, por estadística, son buenas pagas, pagan muy bien, protegen mucho la propiedad y la inversión que están haciendo. Entonces, eso es generalizado y eso ha creado un mercado interesante que los bancos están siempre a la casa de poder prestarle al extranjero. Además de eso, te quiero comentar algo. Ya las estadísticas salieron de cuánto fueron las compras en total que se hicieron los extranjeros aquí en los Estados Unidos y fue de 53 billones de dólares, de los cuales más del 40% fue financiado por la banca americana y cada año es mayor la financiación. ¿Qué significa eso? Que sí, le interesa al banco americano prestarle y apalancarle esa inversión al extranjero. Bueno, además de que existe un récord como tal, donde el inversionista extranjero hace el pago total de su préstamo muchísimo antes del vencimiento del plazo, a diferencia del americano. Generalmente el americano sí tiene esa cultura, ¿ok?, de financiamiento y de aprovecharse de ese apalancamiento hasta el último momento. Generalmente el inversionista extranjero, sobre todo nuestra cultura hispana, no tenemos esa cultura de financiamiento porque generalmente nuestras tasas de interés son muchísimas más elevadas. Entonces nosotros hacemos el pago muchísimo antes. Y la data dice que generalmente a los 7 años ya el inversionista hizo el pago de la inversión como tal. Sí, Freddy, y yo te amplío un poquito sobre eso. Es importante que la gente conozca los programas que tienen los bancos, conozca las tasas, conozca las condiciones tan fáciles de poder adquirir y poder apalancarse. El sistema bancario americano está diseñado para que crezcas tu patrimonio y es allí donde uno se tiene que apalancar, donde se tiene que apoyar para poder ir creciendo. Es muy diferente que en Latinoamérica. Nosotros podemos estar hablando tranquilamente que aquí las tasas de interés son casi el 50% por debajo de lo que cobran en Latinoamérica.
Entonces el sistema es muy diferente como opera, es muy fácil y está dado para eso. Y es muy bueno que estemos trayendo esta información porque parece mentira que uno muchas veces asume de que ya muchas personas lo saben, ¿ok? Y están conscientes de que sí pueden obtener un financiamiento, porque lo que pasa es que nosotros aquí en Estados Unidos, para el que es ciudadano residente, necesitas tener un Social Security, necesitas tener otra cantidad de requisitos que es más complicado y se hace más engorroso poder obtener este financiamiento. Sin embargo, la banca se le hace mucho más fácil porque confía en todo aquello que el inversionista extranjero le está dando para hacer lo que es una precalificación. Entonces, ya entrando en el tema de lo que es una precalificación, Harold, cuéntanos qué tan sencillo y cómo sería el tipo de precalificación. Bueno, primero que todo vamos a hacerle un poquitico de claridad a la gente cómo es el proceso. El proceso cuando la persona tiene el deseo de hacer la compra es cuando entonces empieza en la búsqueda del realtor y el profesional, que son ustedes los realtors que conocen el mercado y que lo pueden dirigir hacia dónde va. Pero cuando arranca en ese proceso es importante que la persona se empiece a educar un poquito. Y en esa parte de la educación estamos la parte de la financiación, que es una parte del proceso y del engranaje. Cuando entra la persona y empieza a averiguar qué programas hay, lo fácil que es, cuánto se puede apalancar, de pronto la idea inicial de esa persona que iba a comprar su propiedad, por decir algo, tiene $200,000 y estaba pensando comprar una propiedad de $200,000, pero cuando se da cuenta que esa se puede apalancar y con ese dinero que tiene puede comprar una propiedad de $600,000, entonces la persona dice, ok, entonces ahora sí mi búsqueda se va a dirigir hacia una propiedad de $600,000. Ese es el primer paso. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros en eso y cómo engranamos con los profesionales que son ustedes, los realtors? Nosotros lo que hacemos en ese momento es comentarle y educar al cliente de lo que tenemos. Segundo, nosotros le podemos hacer y averiguar cómo es que está, cuánto tiene bancarizado y más o menos cuánto es lo que se le va a ir. O sea, para que la persona tenga claro cuál es el porcentaje que el banco presta y cuál es lo que él tiene que dar de cuota inicial. Adicional a eso, hay unos gastos que son unos gastos de cierre. Entonces ya la persona conociendo eso sabe que ese dinero es el que realmente tiene bancarizado y con eso se va a arrancar y se puede apalancar y potencializar su inversión. Así es como funciona. Entonces después de eso, que es una llamada muy corta, prácticamente en 5 en 10 minutos, ya el cliente más o menos está preaprobado cuando nosotros, perdón, precalificado cuando nosotros podemos determinar y decir esa persona está lista para comprar una propiedad de $600,000. Ahora viene el segundo paso, que es cuando la persona dice, ok, yo le digo a Freddy, mira, esa persona, de acuerdo a lo que hablamos, está en estas condiciones. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos los primeros documentos en papel para poder nosotros gestionar lo que es la preaprobación. ¿Qué es la preaprobación para que la gente pueda entender? Cuando tú como profesional, el caso que ustedes tienen un realtor al frente, el realtor cuando está haciendo la búsqueda de una propiedad, encuentra la propiedad y va a hacer entonces el documento de oferta, él tiene que adjuntar dos cosas. O adjunta que ustedes tienen el dinero del banco, el total de la propiedad, o adjunta la carta de nosotros de preaprobado, donde dice que nosotros recibimos unos documentos de parte de ustedes y que certificamos que ustedes están preaprobados para tal monto. Y es así como ya entonces se vuelve una oferta seria y puede arrancar el proceso para que sea aprobado ese contrato. Perfecto. Bueno, y para llevarlo más también a lo que es la materia en el caso de nosotros, la preaprobación es necesaria para saber exactamente, como dice Harold, cuál es el monto por el cual nosotros podemos salir al mercado a buscar la propiedad, ¿no? Entonces está esa precalificación que, como dice Harold, puede ser tan sencillo como una llamada telefónica para más o menos, según lo que el cliente le especifica, el poder sacar unos cálculos y saber para hasta cuánto sería el monto que un banco le puede prestar. Y una vez que el cliente está interesado y somete y llena la aplicación con los requisitos básicos que ya Harold nos va a explicar, y una vez que somete la aplicación, recibimos lo que es una carta de preaprobación. La carta de preaprobación lo que nos da es el monto por el cual podemos salir al mercado a buscar la propiedad. Una vez ya salgamos al mercado, ok, consigamos la propiedad, que se adecua a lo que el cliente está buscando, ya sea por la zona, ya sea por la cantidad de habitaciones, ya sea por el precio, ¿ok? Entonces entramos lo que es un contrato.
Y para entrar en un contrato, justamente lo que solicitan es una carta de preaprobación para poder llegar a ese contrato. Una vez que entremos al contrato, entonces ya empiezan otros procesos como tal más adelante, donde posiblemente hay ciertas condiciones que el cliente va a tener que demostrar si sería el caso. O sea, no necesariamente en cualquier, es una condición para todos los clientes, pero pudiera ser que hay algunas condiciones que el cliente tenga que aportar como tal. Pero de verdad que es un proceso sumamente sencillo, sumamente fácil y sumamente más rápido de lo que ustedes se imaginan. Entonces cuéntanos un poquito, Harold, cuáles serían los requisitos para entrar a lo que es o llegar a esa preaprobación. Ok, entonces hablamos primero de la precalificación, que ya como lo explicó Freddy, es solamente con una llamada telefónica nosotros podemos determinarle y decirle hacia dónde podemos aplicar. Cuando vamos a la preaprobación es cuando ya requerimos los documentos. ¿Cuáles son los requisitos o los documentos que nosotros necesitamos para ser aprobado usted como extranjero? Son los siguientes y son muy fáciles. El número uno, necesitamos que usted nos llene una aplicación. Prácticamente la aplicación es diciendo el nombre de ustedes, dónde viven, y adjuntan allí una prueba de residencia de ustedes. La prueba de residencia es un recibo de luz o de agua que demuestre que ustedes viven fuera de los Estados Unidos y en la dirección que ustedes están diciendo. Número dos, viene entonces lo que es la fotocopia del pasaporte junto con la visa. Y por último, los estados bancarios donde demuestre que usted tiene el dinero de la cuota inicial más los gastos de cierre. Ya con eso nosotros podemos emitir una preaprobación, que es la que adjunta a la oferta que van a hacer. Perfecto. ¿Cuáles serían los tipos de préstamo que generalmente se le suele dar o el básico o clásico que se le da al inversionista extranjero? Bueno, los tipos de préstamos son hablemos que son o a 15 años o a 30 años. La sugerencia que nosotros siempre hacemos es que lo tome a 30 años. Claro, yo también le digo lo mismo a los clientes, porque muchas veces me dicen, no, no, pero yo no quiero estar 30 años pagando ese préstamo, yo no me quiero estar amarrando un compromiso de tan largo tiempo, yo ya tengo, por decir algo, 50 años, yo no quiero estar hasta los 80 años haciendo ese pago. Y justamente la recomendación es lo mismo, obtén tu financiamiento por 30 años, te van a quedar unas cuotas mucho más cómodas, ¿ok? Y si en el interín, en el tiempo, tú tienes la intención de hacer y de realizar el pago, pues lo pagas antes, lo puedes organizar para que lo pagues incluso en 15 años. Pero la manera inteligente es obtener el financiamiento a 30 años para que tus cuotas te queden más holgadas. Y basándome en esto, justamente tengo otra pregunta, que es si la financiación puede ser pagada antes de ese lapso, justamente. Sí, la persona está obligada a pagarlo en 30 años, pero la persona puede ir haciendo abonos, y en esos abonos que está haciendo la persona, lo que va haciendo es que va recortando es el tiempo del préstamo. Está aportándole al capital como tal y entonces está bajando justamente por esas cuotas, está bajando lo que es el tiempo del préstamo como tal y se sigue beneficiando de tener unas cuotas más holgadas como tal. Bueno, hago una aclaración. Cuando él hace unos aportes adicionales, lo que hace es que recorta el tiempo, no recorta los pagos que está teniendo. Los pagos, si se fija la tasa a 30 años, eso es lo que va a pagar mes a mes, y eso no le va a cambiar a la persona. Lo que sí hace es que cuando esos pagos extras que hace, solamente recorta el tiempo, lo va recortando. Correcto, correcto, exacto. Está recortando el tiempo, o sea, el pago va a seguir siendo el mismo, esas cómodas cuotas que estamos hablando. Lo bonito que tiene aquí los Estados Unidos es que una vez que tú haces un financiamiento, ya tú tienes el esquema de cuáles son los montos y los pagos que tú vas a estar cancelando en lo subsiguiente como tal. Y pues como de alguna manera pues es factible que tú puedas programarte como tal en todo lo que es la parte del financiamiento, sin ninguna sorpresa. Hay otro punto importante que me gustaría que tocáramos porque generalmente cuando un inversionista extranjero está está tomando una adquisición de una propiedad aquí, está adquiriendo una propiedad aquí en los Estados Unidos, la recomendación siempre es de que lo haga bajo un título jurídico, bajo una empresa, una compañía. Entonces, es posible de que una persona que está adquiriendo una propiedad siendo extranjera y aperture su compañía aquí en los Estados Unidos, obtenga un financiamiento. Sí, sí es posible, Freddy. Y te aclaro con referencia a eso, cómo es el proceso. Primero, la persona tiene la idea de que no lo va a hacer a nombre personal, sino que va a sacar una compañía
para poder entonces poner su propiedad a nombre de una compañía. Puede ser una LLC o una Corp, que es la que funciona. ¿Cuál le funciona a la persona? Eso no es lo que me incumbe a mí. Esa pregunta se le va a hacer a un abogado o a un contador, que él determinará en el caso personal de esa persona por el número de miembros, si le funciona mejor la LLC o le funciona mejor la Corp. Acuérdense que hay una que es de acciones, la otra no tiene acciones. Hay una que depende del número de accionistas y el país también que vienen, porque Estados Unidos tiene unos convenios con ciertos países, el caso por ejemplo de Argentina y de otros países latinoamericanos, donde no hay necesidad de tributar doblemente. Entonces, de acuerdo a eso, el contador le puede decir cuál es la compañía que a él le conviene y él determina. Ahora, lo que tú y yo hemos estado hablando, que lo hemos dicho, es sí es importante que tenga esa conversación con un contador para que defina eso, porque él le va a garantizar y realmente va a proteger su inversión que él está haciendo aquí. Ahora, yo te contesto como banco. Cuando usted está en este momento en el proceso, los bancos lo que hacen es que yo recibo la información de la persona que está aplicando. Solamente la persona en ese momento me tiene que decir que él está considerando abrir una compañía. Entonces yo notifico al banco que esa persona va a abrir la compañía. Eso es todo lo que requiero. 2 semanas antes de que se cierre, ya espero que la persona haya constituido la compañía y que entonces me mande los soportes de la compañía para yo poder entonces apuntarlos. Que cuando salga la deuda, el banco entonces queda a nombre de la compañía. Además de que tener la deuda a nombre del banco trae unos beneficios, como es el caso de que todo lo que usted le ponga a la propiedad que usted está adquiriendo es deducible de impuestos. Inclusive los intereses o los arreglos que usted haga se lo puede deducir cuando usted está a nombre de la compañía. Segundo, cuando usted vende y cuando le toca pagar supuestamente sobre la utilidad que usted ha tenido, también se puede descontar inclusive los gastos de cierre que usted hizo en ese momento. Entonces tiene una serie de condiciones que le favorecen a ustedes. Nosotros como banco es indiferente, porque nosotros como banco, aunque va a salir el crédito a nombre de la compañía, siempre hacemos el análisis es sobre los socios. Correcto. Sí, bueno, no vamos a andar, como dices tú, en ese tema, porque para eso tenemos nosotros el grupo de contadores y abogados que pueden darle con mayor detalle cuál es incluso el tipo de compañía, sea corporación, sea una LLC, que se adecue según pues el patrón de cada inversionista, porque evidentemente no todos los inversionistas tienen un patrón igual. Entonces, bueno, ahí va a estar el grupo de expertos que lo va a ayudar y lo va a asesorar, que ese ya es otro tema. Pero bueno, esto está buenísimo porque sí estamos aclarando todo lo que en cuanto a financiamiento se refiere. Otro punto importante es de que el inversionista debe tener los fondos que va a traer para dar de inicial o down payment eh, bancarizados 3 meses antes de que se vaya a hacer como tal el proceso. ¿Tú nos puedes explicar un poquito a detalle, Harold? Bueno, cuando nosotros estamos en el proceso, siempre le decimos a la persona que me muestre los últimos 3 meses de los estados bancarios. Yo aclaro esa parte. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? Que el dinero que esté regular, esté tranquilo allí y durante esos 3 meses no haya habido alguna consignación fuera de lo normal. ¿Por qué razón? Porque 3 meses la plata allí, el banco no pregunta para atrás nada. En esos 3 meses, si por alguna razón él está consignando algún dinero, ya sea porque vendió alguna propiedad, el banco va a hacer la pregunta ¿por qué entró ese dinero? Entonces hay que entrar a mostrarle que fue por la venta de una propiedad. Ahora, si es porque alguien le está ayudando económicamente y ha puesto la plata, pues eso no está muy bien visto porque el banco se va a preocupar. Ahí los programas aceptan eventualmente que tengan ayuda de regalos de terceros, pero eso siempre lo limitan a un porcentaje, solamente pueden aceptar. Entonces uno, para evitar ese tipo de preguntas, ese tipo de inconvenientes, siempre le dice a la persona, es mejor que tenga los últimos 3 meses regular su plata allí para que evitemos tener que empezar a dar más información de la que no nos están pidiendo. No, súper, Ahora, sí, una aclaración, Freddy. Esa plata puede estar en el banco americano o en un banco de su país de origen. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque cuando yo arranco el préstamo,
yo inicio para hacerla, inclusive para hacer la preaprobación que estamos entregando nosotros para que ustedes la apunten a la oferta. En ese momento yo te tengo los estados bancarios. Los estados bancarios no importa que estén en su país de origen. Con eso ya me sirve a mí. El banco lo que pide es que una vez que arranque ya el proceso de préstamo, porque acuérdense que estamos hablando de una preaprobación, cuando ustedes ya se les acepta el contrato y ya firman un contrato, arrancamos entonces en otros documentos que se le van a pedir adicionales, como es una carta del contador, donde esa carta del contador tiene que certificar cuánto dinero usted ha ganado en los últimos 2 años. Solamente con esa carta usted no tiene que presentar los impuestos. Lo único es que lo firme un contador y que adjunte la tarjeta profesional. Además de eso, una carta de un banco que diga que usted ha hecho buen manejo bancario. Ya con eso cumple el objetivo. Con el contrato y ya arrancamos nosotros a hacer lo que ya arranca es la parte del avalúo de la propiedad y las inspecciones que ustedes requieren hacer. Entonces, en ese momento, 3 semanas antes como mínimo, ya tiene que haber pasado el dinero a un banco americano. Perfecto. Sí, y justamente como tú decías al principio, Harold, de que venga de nombre de la persona que está haciendo la adquisición, está haciendo la inversión aquí en los Estados Unidos. Eh, una de las principales razones, justamente como dices tú, es que el banco tenga la confianza, ¿ok? De que son fondos de esta persona. Y el número dos también es para poder obtener las mejores tasas de interés, ¿ok? Poder llegar a esos bancos que pueden dar la mejor tasa de interés a esa persona y que pues evidentemente le sea más factible y más rápido todo lo que sería también el proceso. Ahora bien, ¿hay algún monto máximo para los préstamos, Harold? No, no hay ningún monto máximo. No importa cuánto vaya a prestar, siempre hay bastante y suficiente sin ningún inconveniente. Pero yéndome un poquitico a la parte que tú estabas aclarando, lo que tú estabas haciendo mención era lo del depósito. Esa parte que tú mencionabas ahora es importante. Cuando ustedes están haciendo una oferta de la propiedad, usualmente cuando les aceptan la oferta, en ese momento hay un depósito que tienen que entregar en ese momento como para pisar el negocio. Ese depósito, desde el punto de vista del banco, ustedes tienen que salir, ese depósito tiene que haber salido de el que está en el contrato. No puede salir de una cuenta ajena, no puede salir de ningún tercero que le esté prestando, porque el banco eso es una bandera roja y puede poner objeciones y no le prestan. Pero Freddy, yo sí lo que quiero ver claro es que tenemos que ser claro de que nosotros estamos pidiendo unas condiciones como las acabamos de mencionar que son muy fáciles, pero si por cualquier razón la persona no tiene los últimos 3 meses, sino que tiene 2 meses o que tiene un mes o que si de pronto no puede presentar esta información así, o sea, quiero decirte que hay para todo, para todo. Nosotros inicialmente vamos a un banco que es del primer piso, como decimos nosotros, cuando estamos entregando toda la documentación. Cuando eventualmente hay algo que de pronto no podemos presentar, entonces nos vamos a un segundo nivel. Entonces allí hay un poquito de castigo en la tasa de interés, pueden subirle un cuarto de punto o medio punto, por eso porque de pronto está omitiendo información que no puede presentar y por cualquier razón no tiene absolutamente ningún documento que mostrar, no puede mostrar nada sino únicamente el pasaporte, también tenemos entonces solución para eso. O sea que lo único que faltaría son las ganas. En las ganas, así es. Y ahora sí viene la pregunta que tú me hacías, que si hay alguna restricción de edad. No hay restricción de edad. La único es que tiene que tener mínimo 18 años. De resto, de ahí para adelante, ya puede estar el tipo en 80, 90 años que el banco le presta. Perfecto. Y en cuanto a lo que son las tasas de interés, porque muchas personas me dicen, bueno, pero la tasa de interés, ¿cómo la podemos comparar? ¿Es lo mismo para un local que para un extranjero? Freddy, la tasa de interés es exactamente lo mismo que un extranjero, que un local que esté comprando su segunda propiedad. Así es. O sea que todos los locales que compren la segunda propiedad están en las mismas condiciones. Lo que pasa es que le piden menos documentos al extranjero que el local en la tasa de interés. Claro, básicamente como toda aquella persona extranjera que está obteniendo como extranjera un financiamiento aquí en los Estados Unidos se ve que es para inversión. Así el extranjero venga a vivir la propiedad, se toma como una inversión porque evidentemente es un extranjero, entonces es una inversión, no es como para vivir. Entonces es por eso Correcto.
de que los préstamos o la tasa de interés es lo mismo para un local inversionista que para un extranjero que también es tomado como un inversionista. Es correcto, sí. Dale. Más o menos, ¿cuál sería el tiempo de este proceso desde que comenzamos a lo que es la primera llamada, la precalificación, la preaprobación, y luego ya el proceso del cierre? La precalificación en 10 minutos, 5 o 10 minutos, telefónicamente, yo inmediatamente aterrizo a la persona y le explico cómo es y hasta dónde puede aplicar. Así de sencillo. La preaprobación se hace, realmente nosotros la hacemos en 2 días. Una vez recibido, como dije inicialmente, el pasaporte, recibido la copia de los estados bancarios y recibido la aplicación, nosotros en 2 días ya tenemos la preaprobación para que el profesional en real estate pueda salir a buscar la propiedad. Una vez que ya la propiedad entra en contrato, nosotros nos tardamos 60 días en cerrar la propiedad. Esos son los tiempos. Vale, perfecto. Bueno, igualmente hay diferentes tipos de inversión, ¿no? Están aquellas personas que están haciendo una inversión en una preconstrucción, ¿ok? Son propiedades que están en preventa, que posiblemente hay diferentes etapas, depende en la etapa que ya estés comprando, si es en la etapa de lo que llaman la lista cero, posiblemente el proyecto se pueda tardar un proceso de más o menos de 3 a 4 años hasta que esté finalizado, que es el momento donde se entrega la llave, es donde se hace el cierre y es cuando entra el financiamiento, porque generalmente esas primeras cuotas que se pagan en la preconstrucción tienen que salir del bolsillo del inversionista, ¿ok? Y el financiamiento ya viene el momento del cierre, ¿ok? Cuando ya va a ser la entrega de la propiedad. Y cuando ya es una propiedad de reventa, que es una propiedad que ya está en el mercado, entonces ya entramos en un proceso un poquito más corto, que generalmente pudiéramos estar hablando de 45 a 60 días, ¿cierto, Ana? Sí, así es, Freddy. Pero, Freddy, yo quiero una aclaración. Aclaremos una parte. Los extranjeros se les presta hasta el 70% del valor de la propiedad. Eso es lo que el banco le presta, el 70%. O sea que el extranjero tiene que tener bancarizado, porque es importante que entiendan, tiene que tener bancarizado el 30%. Nosotros como banco no aceptamos que traiga la plata en efectivo o que nos diga que tiene la plata en efectivo. La tiene que tener bancarizada para poder considerarla. Esa es la parte más importante. Pero yo quiero aclarar también algo. Si por algún motivo el extranjero inicia un proceso y eventualmente encontró una oportunidad de la cual necesita cerrar en las próximas 2 semanas, nosotros le solucionamos también eso. Nosotros tenemos en este momento unos créditos puente que llamamos nosotros, que son para cerrarlos en 15 a 3 semanas, lo estamos cerrando, sin ninguna documentación. ¿Cuál es la diferencia de eso? La tasa de interés. Es una tasa de interés un poco más alta, es un préstamo que se hace a corto plazo, solamente es a 2 años máximo, mientras la persona empieza a regular su información, a regular sus papeles y luego lo convierte a un crédito convencional a 30 años. Y se le cobra solamente los intereses durante esos 2 años. Por eso digo que para todo tenemos una solución. Qué bueno, muchas gracias por toda esa información, Harold. Y como resumen, quiero entonces traer a cotación más o menos cuál es el monto que la persona debe tener dependiendo del tipo de propiedad. Entonces, como decía Harold, el banco le presta hasta el 70% del valor de la propiedad, ¿ok? Es decir, que el otro 30% es el monto que tiene que traer el inversionista, ¿ok? El 30% del valor de la propiedad. Aparte de eso, hay unos gastos de cierre, ¿ok? Que van a variar, que dependiendo incluso de la fecha que se esté haciendo el cierre por cuestiones de taxes, pero vamos a decir que están aproximadamente entre más o menos el 6% cuando estamos hablando de financiamiento, y luego están lo que son los fondos de reserva. Fondos de reserva son aquellos fondos que debe tener el inversionista, el cliente, en su cuenta al momento de hacer la transacción, que cubran aproximadamente entre 8 a 12 meses de lo que serían los gastos como tal de la propiedad, o sea, del pago del financiamiento y de los otros gastos que él tenga que pagar en la propiedad. Entonces, esto sería el monto que debe tener un cliente en sus arcas para poder entrar a hacer una transacción. No sé, Harold, ¿qué otro punto crees tú que es conveniente que cubramos? Yo creo que cubrimos, yo creo que lo más que lo esencial y creo que está bastante claro. Sí, una última cosa que quiero aclarar también. Si de pronto la persona no tiene visa y con solo el patente pasaporte puede hacer la compra, sí, lo puede hacer así. Solamente es que inicialmente nos aclara esa parte, entonces ya nosotros sabemos hacia qué programa lo vamos a presentar y ya sabemos que ese cierre va a ser por correo. Pero sí,
Ahí que también tiene, lo castigan un poquito la tasa, pero sí hay Bueno, crédito para eso. amigo inversionista, y creo que con toda esta información que hoy nos está trayendo Harold y nos está dejando claro aquí, no hay excusa para no tomar acción y comenzar a hacer tu portafolio de inversión si no lo tienes todavía. Contáctanos para poder ayudarte, para poder asesorarte, para poder decirte qué es lo que se adecua a ti y qué es lo mejor que funciona para un inversionista, para poder apoyarte en todo lo que es el proceso. Contamos con lo que son abogados, contadores, decoradores, la parte financiera, administradores y por supuesto nosotros en el área de asesor inmobiliario para poder buscarte esa propiedad. No hay excusa para que no tomes acción, para que no te aproveches y te apalanques como tal de la banca americana. No utilices todo tu capital. Eso es uno de los errores que generalmente cometen los inversionistas extranjeros por querer no dejar a sus hijos una deuda y en vez de adquirir una propiedad, pueden adquirir incluso tres, dependiendo del monto de la propiedad. Evidentemente se puede hacer, hay mucho por hacer, hay mucho que trabajar, hay mucho por informar. Entonces, este material lo vamos a estar compartiendo en mi canal de YouTube también, después ahorita cuando quede la grabación. Entonces, te, te pido que te suscribas al canal para que puedas seguir recibiendo las notificaciones de todo el material educativo que generalmente estamos todas las semanas montando para poder apoyar a ese inversionista y a esa persona que quiere hacer una inversión aquí en los Estados Unidos. Y pues con mucho gusto estamos aquí nosotros para poder aclararte cualquier duda. Pues Harold, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por siempre decir que sí cuando te hacemos una invitación y igualmente pues quiero aclararle también a los clientes que sin ningún costo pueden hacer una precalificación para que sepan si pueden y cuál es su capacidad aquí en los Estados Unidos para que puedan tomar acción. Gracias, Freddy. Así es. Nos vemos. Tomen acción. Bendiciones. Gracias, Harold. Con mucho gusto.